Pronto. Pode Muy, começar, Jesus. muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde se esté viendo este congreso, este encuentro. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estos encuentros, que ya son los segundos, y que, bueno, participé en el primero y encantado tras la propuesta de participar en este segundo encuentro. Y además quiero agradecer por el esfuerzo que tiene que suponer organizar un encuentro de tantos días con tantos ponentes a nivel internacional y además online. Por lo tanto, creo que es una labor encomiable y que espero que se siga repitiendo con esta calidad como ya tuvimos en el primer encuentro. En este caso, en mi propuesta, que es una propuesta diferente a la que planteé en el anterior encuentro, la he enfocado más en el tema de la enseñanza, en cómo podemos plantearnos distintas perspectivas a la hora de proceder a aprender, en cómo se produce el aprendizaje. Y en mi caso he considerado pertinente tener como fundamento para la reflexión a dos figuras fundamentales como son Sócrates y los sofistas. En este caso, la mayéutica socrática y la retórica sofista. El propósito de esta ponencia es presentar y analizar de forma general estos dos enfoques filosóficos que son en buena medida antagónicos, es decir, que parece que se excluyen mutuamente, pero que en ambos casos proponen unas ideas para reflexionar, para pensar e incluso, y yo creo que lo más importante, para que pensemos sobre nuestra propia docencia, sobre cómo impartimos clase, sobre cómo nosotros también aprendemos, porque en muchos casos se da la paradoja de que cuando aprendemos, cuando nosotros estudiamos y aprendemos algún tipo de contenido, lo hacemos de una manera y cuando lo enseñamos lo hacemos de otra. Y me gustaría trabajar sobre ese problema. De manera que, por un lado, pretendo justificar la necesidad de formular, de realizar preguntas y de plantear problemas. Porque si no se hace de esa manera, aquel que aprende, aquel que quiere aprender, no encuentra el estímulo, no encuentra el motivo o los motivos necesarios para plantearse, para ponerse a estudiar, para ponerse a aprender. Y esta será la perspectiva socrática, una perspectiva que se opone al relativismo, que se opone al convencionalismo, es decir, a las convenciones sociales, a los acuerdos, de cara a llegar a conclusiones filosóficas, a conclusiones del tipo que sea, que tienen más que ver, en muchos casos, con la utilidad. De manera que vamos a intentar mostrar la relevancia y la influencia que tiene el pensamiento socrático y su actualidad en la educación contemporánea, que está relacionada evidentemente con distintas teorías pedagógicas vigentes y que yo creo que tienen total actualidad, como es el aprendizaje constructivista. Y las conclusiones de esta ponencia van a girar en torno a la apertura, a la importancia que tiene la apertura del ser humano que busca la verdad del conocimiento y que también tiene que ver con un camino interior, en el sentido de que el aprendizaje es una cuestión personal y además intransferible, en el sentido de que nadie puede aprender por nosotros, de ninguna manera, en ningún caso. Bajo ningún concepto podemos delegar el aprendizaje y por lo tanto implica la necesidad de compartir en diálogo, es decir, la necesidad de dialogar, de confrontar, de plantear problemas y llegar a cierto cuestionamiento en común, en comunidad. Esta ponencia la he dividido en tres puntos fundamentales y unas conclusiones. El primer punto en el que me voy a centrar tiene que ver con ese giro antropológico de la filosofía entre Sócrates y los sofistas. ¿En qué sentido? En el sentido que quiero dejar claro a nivel contextual que nos situamos aproximadamente en el siglo V a.C., en ese tránsito que va de los denominados presocráticos a Sócrates y los sofistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayoría de los presocráticos, por no decir todo, tenían un interés fundamentalmente centrado en la naturaleza, en el estudio de la fisis, de la física. Y en cambio, posteriormente se produce lo que se denomina giro antropológico, es decir, un giro hacia los intereses
filosófico, político y humanos del ser humano que se da con Sócrates, con Platón y con los sofistas. De hecho, citando a Cicerón, Cicerón nos dice: Sócrates fue el primero que bajó a la filosofía del firmamento, la situó en las ciudades e incluso la introdujo en las casas y la obligó a considerar la vida y la moral, el bien y el mal. Es decir, vemos ya cómo hay un cambio de paradigma, un cambio en los intereses filosóficos que se produce en este momento y que se produce en particular con la figura de Sócrates. Sócrates, por tanto, posee una personalidad particular, realmente es un sabio, y como sabio incomprendido en muchos casos, tiene lugar distintos problemas, distintas fricciones con sus coetáneos, en el sentido de que en muchos casos, a través de sus preguntas, a través de los problemas que plantea, deja sin palabras a sus interlocutores, haciendo, quizá de manera más o menos voluntaria, que aquellos con los que él está hablando se reconocen ignorantes, es decir, se reconocen que no saben, lo cual en muchos casos genera problemas, genera inconvenientes a Sócrates que llegan a tal punto en que lo condenan a muerte. Os planteo aquí una cita de Jenofonte donde dice: ¿puede ser iscómaco que el formular preguntas sea enseñar? Estoy convencido a ver lo que había detrás de todas tus preguntas. Tú me llevas a través de las cosas que conozco hacia cosas que se les parecen y me persuades de que conozco cosas que yo creía que no sabía. Es decir, nos encontramos aquí ante un Sócrates que a través de las preguntas es capaz de llevar a aquellos que no saben o que creían no saber a cosas que saben. Se produce aquí la paradoja en la que en muchos casos creemos no saber, creemos que somos una especie de tabula rasa, que no sabemos nada y que necesitamos que desde fuera nos den el conocimiento, nos aporten los datos, cuando realmente sabemos más de lo que creemos saber. La clave se encuentra, por tanto, en saber entender los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y por supuesto, y en el caso de Sócrates, en que se nos planteen las preguntas adecuadas. Preguntas que tengan que ver con el nivel en el que nos situamos. Preguntas que sean comprensibles. Preguntas que sean entendibles para nosotros y que nos resulten en buena medida atractivas y que nos procuren un reto. Si no nos procuran un reto, en muchos casos lo que ocurre es que el estudiante, si lo situamos en la actualidad, el estudiante no tiene ningún tipo de desafío, ningún tipo de interés y por lo tanto desconecta automáticamente. No solamente a través de la pantalla, que es mucho más fácil desconectar, sino también en la realidad de las clases, en la realidad del aula, que en buena medida es lo que nos toca a la mayor parte de nosotros. La búsqueda del conocimiento, por tanto, y desde el punto de vista socrático, se entiende como un diálogo compartido, es un proceso de investigación común. Insisto, en comunidad, no es algo en solitario, no es algo que puede hacer el filósofo en su torre de marfil, sino que requiere del otro, requiere del diálogo, requiere de la confrontación, requiere de una búsqueda compartida de la verdad. Esto es especialmente relevante en el caso de Sócrates y lo vemos en particular en la obra platónica, donde Sócrates, que sabemos que no escribió nada, nos encontramos con un pensador que está constantemente preguntando, que está constantemente problematizando. Y ahí está, o ahí creo encontrar el interés fundamental de la filosofía socrática. Y este es un proceso que podríamos decir que es relativamente opuesto a lo que nos ofrecen los sofistas, que de algún modo entienden el diálogo más como una controversia, donde hay un vencedor y un vencido, donde alguien gana y alguien pierde, donde se produce un debate de una manera o desde la oposición, donde el otro, aquel con el que estoy debatiendo, no es un colaborador, no es un colega, sino que es un enemigo al que tengo que ganar. La finalidad es ganar, la victoria. Por tanto, el fin justificará los medios de mi retórica. De este modo, la verdad, el conocimiento, pasa a un segundo plano. No tiene
verdadero interés. Entre otras cosas porque se considera desde la perspectiva sofista que no hay ninguna verdad, no hay ninguna verdad que conocer, no hay nada que conocer, puesto que todo es relativo. Esta, digamos, sería de forma sintética la idea que quería transmitir. Este desarrollo de la sofística, todos los sofistas conocen que el ser humano es crédulo, conocen y son buenos captando esta cuestión de la credulidad del ser humano. Pues porque la mayoría de nuestras decisiones cotidianas y más o menos importantes, desde las más banales a las más complejas, tienen que ver en muchos casos con las palabras que escuchamos, con las palabras que leemos, con las palabras que nos dicen. Y todas ellas se basan en muchos casos en distintas creencias, creencias que tenemos, prejuicios que tenemos, ideas que tenemos que no tienen por qué ser necesariamente verdaderas. Lo que intuyen en este momento los sofistas es el poder, el enorme poder de la palabra. Las palabras tienen un poder enorme que pueden hacer que nosotros, que recibimos esas palabras, actuemos de determinada manera, pensemos de determinada manera. Es decir, solo con las palabras se nos puede convencer para que hagamos cualquier cuestión, desde la más banal a cualquier cuestión ya más compleja e incluso ilegal. De manera que las palabras sí que son relevantes y las palabras nos llevan a hacer mejor, a hacer cosas buenas, a hacer cosas malas o cosas directamente sin importancia. Sin embargo, como se puede comprobar en este tercer punto de la diapositiva, para Sócrates y también para Platón, la verdadera retórica, el verdadero aprendizaje no se basa en la persuasión. Esa será una cuestión que voy a intentar desarrollar ahora para intentar aclarar estos problemas en los próximos minutos. El siguiente punto que voy a tratar es la cuestión de la mayéutica socrática. ¿Qué significa la mayéutica socrática como ese arte del cuestionamiento, como el arte del cuestionamiento? Posteriormente haré una definición, citando directamente a Platón, trataremos sus características principales, pero sí que quiero, desde el principio, dejar claro que hay un impacto filosófico en el sentido de que la mayéutica ha influido de forma clara a las distintas pedagogías contemporáneas, modernas y contemporáneas, y donde se valoran un aprendizaje activo, el estudiante tiene un papel activo, es protagonista en buena medida de su aprendizaje, de hecho, yo diría es el único protagonista que hay en el aprendizaje, y podemos hablar de distintos métodos. Aquí he planteado el método de Montessori o el aprendizaje basado en distintas preguntas, aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje al final que es constructivista. Y es un enfoque que se centra en fomentar las distintas habilidades críticas del estudiante, del que aprende, en lugar de una simple memorización de datos. Esto no significa que los datos no sean importantes, pero no podemos quedarnos solo con los datos porque en ese caso el estudiante se queda en alguien que no sabe lo que dice. Dice palabras, pero las palabras están vacías de contenido. Cuando se le pregunta en un examen o en una prueba cualquier cuestión, si no le vienen las palabras exactas que ha memorizado, no sabe por qué dice lo que dice. Aquí se trata de que la palabra o las palabras particulares no son tan importantes, sino que hay que apuntar más a las ideas. Si entendemos las ideas, si entendemos el problema, si somos capaces de plantearnos las preguntas, las palabras particulares saldrán solas, porque el estudiante, el aprendiz, es capaz de construirlo por sí mismo. Yo creo que aquí se encuentra la clave fundamental. En el caso de Sócrates, como vemos, no nos ofrece una respuesta cerrada y definitiva. Es decir, no ofrece aquello que los estudiantes demandan. Los estudiantes lo que demandan son respuestas claras, específicas, que ellos puedan estudiar, que ellos puedan memorizar. Pero en la perspectiva socrática no va por ahí. Sí que intenta aclarar los conceptos, aclarar las ideas, profundizar en ellos, pero no hay una respuesta definitiva, una respuesta perfecta. ¿Por qué? Porque la investigación socrática y su planteamiento tiene que ver con una constante y continua búsqueda de significación. En este caso, aludo aquí en términos morales, pero que hay otros términos.
pero siempre Sócrates sabe que tienen un carácter provisional, que no son definitivas, que ahora hemos llegado a esta conclusión, en conjunto, en diálogo, pero en un futuro puede que seamos capaces de perfilar, de profundizar y de ir más allá. Los diálogos a los que yo me voy a referir a continuación son los diálogos de la primera época de Platón, que son los diálogos de juventud y son los diálogos socráticos, más socráticos, donde Sócrates está más presente, donde la influencia del maestro al discípulo es mayor. Y encontramos que las respuestas, que las conclusiones son abiertas. Y esto ocurre, por ejemplo, en el diálogo Lisis, donde Sócrates reconoce que se tiene que callar respecto al tema que están tratando, o también en el diálogo de Hipias Menor, donde dice que cambia de opinión constantemente y que no está seguro acerca de lo que significa obrar justamente. Incluso también en otro diálogo, en Hipias Mayor, alude a la dificultad de definir qué significa lo bello. Y hay más ejemplos. Por ejemplo, en su diálogo Cármides, sugiere Sócrates que no obtuvo resultados a la hora de conducir su investigación sobre la sabiduría, es decir, no llega a resultados. Queda el diálogo de una manera indeterminada, no concluye. Lo mismo ocurre en otro diálogo de juventud platónico, como es Laques, cuando nos da cuenta de que él no es capaz de descubrir cuál es la verdadera naturaleza del concepto valor. Y lo mismo, de manera análoga, ocurre en el diálogo Eutifrón, cuando se ve en la imposibilidad de conocer con seguridad qué significa ser piadoso. Es decir, son cuestiones abiertas, cuestiones que requieren búsqueda y cuestiones que no son, en ningún caso, en estos diálogos, cerradas. Porque la mayéutica, en buena medida, significa o es el arte de sacar las ideas latentes e implica una revisión constante de el que piensa, de aquel que está dándole vueltas a las ideas. Requiere, por tanto, un análisis filosófico continuo. La mayéutica, la analogía de ese dar a luz las ideas, ayudar a dar a luz a las ideas, como hacía la madre de Sócrates, que era comadrona, que ayudaba a las mujeres a dar a luz a los niños. Evidentemente la comadrona no da a luz, pero ayuda. Ayuda con distintas técnicas. Pues lo mismo hacía Sócrates, ayuda con las preguntas, con los problemas, con el diálogo. Es decir, no es una cuestión que podamos hacer de manera solitaria, ni que debamos hacer de manera solitaria. Por eso mismo no se dan soluciones definitivas, ni tampoco planteamientos cerrados. Os planteo aquí una cita bibliográfica que creo que es muy aclaradora al respecto, en la obra Sócrates y los sofistas, de Campillo y Vegas, de 1976, que dice: nos parece, sin embargo, que corresponde no al Sócrates histórico, sino al Sócrates platónico, el de los diálogos de madurez de Platón, la imagen de una dialéctica socrática engendradora de soluciones positivas que llevan, en última instancia, al establecimiento de un orden ideal, absoluto, dotado por sí mismo de validez universal. Es decir, evidentemente tenemos que considerar, tenemos que tener en cuenta que el Platón de juventud es un Platón más cercano a Sócrates y está más abierto, más indeterminado, no está concluido respecto a sus ideas, como sí ocurre en un Platón de madurez. Por eso es importante considerar distinguir, mejor dicho, lo que sería el Sócrates histórico, o con lo que consideramos que es el Sócrates histórico, con el Sócrates platónico, que es un Sócrates que sí resuelve, que sí propone respuestas. En este caso, debemos tener en cuenta que el Sócrates histórico está más cerca a las obras de juventud platónica que a las obras, por supuesto, de madurez. Uno de los ejemplos que yo creo que es el más claro respecto a la mayéutica socrática se encuentra, sin embargo, en una obra que no es de juventud, que es el Teeteto de Platón, donde se nos dice lo siguiente respecto al ejemplo de la comadrona. Y cito: me sucede como a la comadrona, que soy estéril en sabiduría, y está justificado el reproche que muchos me hacen de que, aunque estoy siempre preguntando a otros, yo, por mí mismo, no puedo dar a luz nada,
porque en mí no hay sabiduría. La razón de ello es esta: los cielos me obligan a servir de comadrona, pero me han negado dar a luz. Por eso no soy sabio en modo alguno, ni ha surgido de mí algún descubrimiento, como hijo engendrado por mi propia alma. De aquellos, sin embargo, que frecuentan mi compañía, algunos parecen, al principio, bastante poco inteligentes, pero a medida que avanzamos en nuestras discusiones, todos, si los cielos se lo permiten, progresan en tal medida que parece sorprendente tanto a los demás como a ellos mismos, aunque es evidente que no han aprendido nunca nada de mí. Las muchas verdades admirables que han dado a luz han sido descubiertas por sí mismos en su interior. Vemos aquí una metáfora perfecta donde Sócrates es consciente que no han aprendido por él, han aprendido por ellos mismos. En esta metáfora para entender la mayéutica es importante para que los alumnos, los estudiantes, los que aprenden, encuentren las ideas, lo que supone un avance progresivo a partir de distintas preguntas y problemas que se van planteando, se van planteando por parte, en este caso, de Sócrates. Si bien es cierto que, como se comprueba en distintos diálogos, hay ocasiones, como hemos dicho, que no se llega a buen puerto, que no llegará esa luz, que no nacerá la idea. Sin embargo, se mantiene siempre la esperanza en llegar en un futuro. Se abre la posibilidad. Y esto yo creo que es clave. No está cerrado, a veces no llegaremos, pero estamos abiertos a la posibilidad futura de que llegue, que dé a luz esas ideas. Un historiador de la filosofía muy relevante, como es Guthrie, en su Historia de la Filosofía Griega, en concreto en el volumen 3, nos dice: sin duda, el mérito del método socrático reside más en suprimir ideas confusas y pensamientos torcidos que en dar a luz otros nuevos. Es decir, esto significa que lo importante, desde el punto de vista de Guthrie, y yo creo que es bastante acertado, no es tanto de encontrar soluciones, de encontrar conceptos, sino de ser capaces de eliminar las ideas confusas, de centrarnos a través del diálogo, de la reflexión, una reflexión compartida, en qué estamos equivocados, cuáles son las ideas confusas, cuáles son los pensamientos, como dice aquí, torcidos. A partir, por tanto, de este proceso de mayéutica, de exploración de la mayéutica, se consiguen o conseguiríamos dejar a un lado los planteamientos que nos confunden, a fin de ir aclarando, a fin de ir desbrozando el camino. Y esto, creo, es lo más interesante. Y esto es muy interesante a nivel pedagógico, a nivel en el que los estudiantes van descubriendo por ellos mismos, a través de su experiencia, que creo y considero que es una cuestión fundamental, la experiencia del aprendizaje, en qué o dónde encuentran las dificultades, qué aspectos eran de una manera, pensaban que eran de una manera y son de otros. Es decir, el estudiante en su proceso de aprendizaje va detectando en una aplicación más o menos práctica a través de distintas actividades, a través de lecturas, a través de cualquier tipo de actividad por escrito que se le pida o de forma oral. Ahí es donde el estudiante se percata de que no sabe. Ahí es donde el estudiante se percata de que hay problemas. Pero claro, si el estudiante simple y llanamente es un receptor de información, el estudiante en ningún caso se planteará esos problemas y nunca se dará cuenta. Solo cuando le pedimos algo, solo cuando le planteamos el problema y le pedimos que escriba algo o le pedimos que nos responda, ahí es cuando el estudiante tiene que plantearse, que construir, y solo cuando construye puede darse cuenta de sus propios errores, de sus propias confusiones y puede, a través, como digo, del diálogo, dar luz a ciertas ideas. Otro planteamiento interesante respecto a la denominada dialéctica socrática tiene que ver tanto con la ignorancia, el sentido por un lado, de la docta ignorancia, el reconocer la ignorancia, y de la ironía socrática. Hay tres aspectos que quiero poner aquí como fundamento filosófico de interés, que tiene que ver, por un lado, como he dicho, con ese diálogo dialéctico que Sócrates utiliza con las preguntas. Por otro lado, la búsqueda de esa verdad universal, que al menos es un intento, una tentativa de futuro, que no busca opiniones que sean relativas y más o menos persuasivas, sino una comprensión profunda, duradera, de los aspectos
fundamentales del ser humano, y por otra parte, la crítica a la ignorancia, y podríamos decir también la importancia de la ignorancia, porque Sócrates propone, aunque esto no lo haré de pasada, lo plantearé de pasada, la importancia del autoconocimiento, ese conócete a ti mismo que planteaba el oráculo de Delfos, y esa idea tan famosa del solo sé que no sé nada, que es la idea de la docta ignorancia, el ser consciente de mi ignorancia, de mis limitaciones, de aquello que no sé, pero que quiero saber. Implica, por tanto, una dosis importante de humildad, implica una dosis importante de tranquilidad, de búsqueda. No tengo todas las respuestas, voy a buscarlas. Por eso el aprendizaje, como indico aquí, comienza reconociendo los límites y comienza sabiendo de una manera más o menos realista cuál es mi punto de partida, y solo desde ahí podré continuar caminando. Platón lo expresa en Apología de Sócrates de la siguiente manera, y lo cito. Sócrates dice: yo soy más sabio que este hombre. Es posible que ninguno de los dos sepamos cosa que valga la pena, pero él cree que sabe algo, pese a no saberlo, mientras que yo, así como no sé nada, tampoco creo saberlo. Por eso Sócrates dice aquí que es más sabio que el otro hombre, porque aunque ninguno de los dos sabe nada, él por lo menos es consciente, reconoce que no sabe. Y solo cuando reconozco que no sé, solo cuando reconozco que tengo límites, solo entonces puedo empezar a conocer, puedo empezar a saber. Y esa sabiduría es verdaderamente importante desde la perspectiva socrática. Por eso Sócrates no tiene una pretensión de ser un maestro, sino que es más, como pongo aquí, un compañero de investigación. Un compañero que ayuda a través de las preguntas, a través del diálogo, a través del cuestionamiento de las ideas del otro, también desde el propio autocuestionamiento, a seguir profundizando, a seguir dándose cuenta entre uno y otro del camino, de un camino que se entiende que irá siempre progresando de la mano de uno y otro. No tienen por qué ser solo dos, pero es el ejemplo que podríamos plantear. Pero sin el paso previo, es decir, sin el reconocimiento de la ignorancia, no habría mucho que hacer. Y esto, bueno, viene también, y me parece importante plantearlo, y es que en muchos casos en la universidad nos encontramos con estudiantes que llegan a la universidad, en particular a filosofía, que en el primer curso ya ellos tienen las respuestas a todo. Simplemente acceden a la universidad de un modo más o menos eh, crítico a confirmar sus ideas. Por lo tanto, los profesores que a través de su temario y los filósofos o autores que trabajen confirmen sus ideas serán los buenos, y aquellos que las pongan en tela de juicio o directamente las critiquen serán profesores que no saben nada, sino que ellos sí que lo saben porque son alumnos del primer semestre. Aristóteles, por otra parte, también hay una cita que me parece muy, muy adecuada, que nos dice: la práctica de Sócrates consistía en hacer preguntas, pero no en dar respuestas, porque confesaba que no sabía. De ahí, insisto, la importancia de la pregunta. En general es importante en la filosofía, la pregunta, el hacer preguntas, el plantearse, pero en el aspecto de la cuestión del aprendizaje también considero que es fundamental. Solo cuando hacemos las preguntas somos capaces de apuntar, de ayudar al estudiante a situarse, a descubrir a través de las preguntas los problemas. Y evidentemente una pregunta lleva a distintos problemas, y los problemas darán lugar a nuevas preguntas que se hará a su vez, si todo va bien, el propio aprendiz. Sócrates, por su parte, en muchos casos fingía su ignorancia antes de responder a las preguntas que le hacían, ¿no? Que eso es la famosa ironía socrática, no la ironía en un sentido, vamos a decir, literario, sino Sócrates es irónico, y eso también, de algún modo, molestaba a sus interlocutores.
El tercer punto que traigo aquí para reflexionar tiene que ver con la retórica sofista, la persuasión como aprendizaje. La retórica del sofista implica enseñar retórica, implica el arte de persuadir a través de la palabra, de un lenguaje hábil que es capaz de convencer sobre cualquier cosa al otro. Por lo tanto, los sofistas no enseñan un conocimiento concreto. Saben que el conocimiento no es absoluto, en ningún modo, de ningún modo, sino que es relativo. Y el éxito de la vida dependería de la capacidad de comunicar y de la capacidad de convencer que se tenga al otro. Nos encontramos, por tanto, desde el punto de vista de la sofística, con tres puntos fundamentales. El primero tiene que ver con ese relativismo epistemológico, donde según el propio Protágoras, uno de los sofistas más importantes, al que se le atribuye la famosa frase del hombre es la medida de todas las cosas, es decir, que la verdad cambia, varía según las circunstancias y la percepción individual de cada uno. Esto es evidente que es una idea, que es un planteamiento absolutamente contemporáneo y que prácticamente todo el mundo al que se le pregunta, y yo lo hago en las clases constantemente, eh, el estudiante siempre me dice que todo depende, que todo es relativo, que yo pienso una cosa, pero el otro pensará la contraria y no pasa nada. Pero todo depende, me dirán, del color, del cristal, del color que tenga el cristal con el que se mire. Cada perspectiva vale, todas las opiniones son verdaderas. Esto implica, por tanto, que no hay un interés de búsqueda de la verdad. Lo que hay es una perspectiva personal, más o menos particular, más o menos transferible, pero tampoco mucho, porque no hay mucho deseo de diálogo, de manera que no se produce el enfrentamiento. Esto significa que cada uno piensa lo que quiera y cada uno, por tanto, y en consecuencia, leerá textos, navegará por internet, escuchando ya sea radio, leyendo prensa o lo que sea, de aquello que él considera que es la realidad particular. Es decir, se genera o fomenta la generación de distintas cámaras de eco, donde yo solo leo, escucho y hablo con aquellos que piensan lo que yo pienso, con aquellos que tienen mi misma perspectiva. Por lo tanto, no hay lugar al diálogo. Todo es relativo, pero lo mío es un poco mejor porque tengo este grupo de gente que me retroalimenta. Por otra parte, se hace énfasis en la eficacia de la persuasión. Es decir, los sofistas en general, bueno, ninguno de los sofistas busca una verdad universal, no hay ninguna verdad, sino que enseñan distintas herramientas que sean útiles para ganar debates, para convencer a los demás y, en definitiva, para triunfar en política. Como no hay ningún tipo de verdad, como no hay nada que sea duradero, el sofista enseña a manipular con palabras de algún modo la realidad. Por lo que necesariamente yo cambiaré de opinión dependiendo del contexto, dependiendo del momento y dependiendo de las circunstancias. Nos encontramos, por lo tanto, con una visión pragmática. El enfoque es puramente práctico e intentan preparar, enseñar a los jóvenes a sobresalir en tribunales, en la asamblea y, en definitiva, en la vida pública. Pero y no en ningún caso, para profundizar en el conocimiento. Os planteo aquí una cita de Guthrie, de nuevo del volumen 3, donde dice: en ausencia de universidades o de colegios para la educación de adultos, el vacío fue llenado para su propio provecho por hombres como Protágoras, que se gloriaba del título de sofista y publicaba con orgullo su habilidad para enseñar a cualquier joven el oportuno cuidado de sus asuntos personales, de tal forma que pudiera gobernar mejor su casa, así como el relativo a los asuntos del Estado, para de esta manera adquirir un poder real en la ciudad, en cuanto oradora y en cuanto hombre de acción. Es decir, la clave se encuentra en el poder.
se utiliza la retórica como un arma, como una herramienta que da poder, que es capaz, a partir de su utilización, de obtener los resultados, los objetivos que en cada caso se tengan. Por su parte, Platón en la República nos dice: todos estos individuos, educadores profesionales, a quienes el pueblo llama sofistas y considera sus rivales en el arte de la educación, no enseñaban otra cosa de hecho que las creencias o convicciones del pueblo expresadas por él mismo en sus asambleas. Y esto es lo que los sofistas proclaman como su sabiduría. Aquí vemos de nuevo, evidentemente la perspectiva platónica es una perspectiva despectiva, que no le gusta, que critica a los sofistas. Pero bueno, tenemos aquí otro ejemplo. Otro ejemplo más lo encontramos en la introducción de una obra de testimonios y fragmentos de los sofistas, donde se nos dice que, y cito, ante todo enseñaban el arte de hablar persuasivamente en público, mediante la práctica de la argumentación y el ejercicio continuado en debates sobre cuestiones éticas o políticas. Algo absolutamente indispensable en Atenas, cuyo sistema político y judicial, basado en la participación directa del ciudadano, exigía de éste un dominio del arte de la palabra. Dominaban el arte de la palabra, por lo tanto, no necesitan más. Solo dominando la palabra se es capaz o eran capaces de dominar, en cierta medida, la realidad. La realidad que el otro que escucha observa. Esa sería, por tanto, una de las claves a tener en cuenta. Por otra parte, me gustaría plantear aquí, antes de las conclusiones, un ejemplo. Un ejemplo que creo que es muy significativo y que se encuentra en el diálogo Gorgias, donde Platón describe a Gorgias. Gorgias era un sofista, donde plantea que la retórica es capaz de hacer que lo más débil parezca más fuerte. Y esto nos ilustra el poder transformador de las palabras en el contexto político. Pero no obstante, dentro de la obra Gorgias, que recomiendo a todos aquellos que me estén escuchando, creo que es una lectura más que necesaria, en la obra Gorgias también se plantea la cuestión de si es preferible sufrir una injusticia o cometer esa injusticia. La respuesta del sofista, como pueden imaginar, será que es preferible cometer una injusticia. Entre otras cosas porque van a considerar que no existe la justicia, que lo justo, la justicia, es algo puramente convencional, es algo que tiene que ver con los acuerdos a los que lleguemos. Por lo tanto, es preferible cometer una injusticia, es decir, ser injusto a sufrir, es decir, recibir nosotros la injusticia. La respuesta socrática la pueden imaginar y tiene que ver con que es preferible, sin lugar a dudas, sufrir la injusticia. Porque es mucho peor, dirá Sócrates, nos dirá Platón, cometer esa injusticia, ser injusto. Por eso, precisamente, Sócrates, siguiendo las leyes de su ciudad, siguiendo la condena que recibe, no se escapa pudiendo escapar. Digamos que, aunque su condena sea injusta, él acepta esa injusticia antes que cometer una injusticia que sería huir de su condena. Respecto a su impacto filosófico, como planteo en la diapositiva, bueno, la retórica sofista de algún modo es precursora de las disciplinas modernas como la comunicación, la publicidad y el derecho. También se puede vincular con el marketing, con distintas técnicas que manipulan o que maquillan, si no queremos utilizar la palabra manipulación, y por tanto la palabra o las palabras, el lenguaje, se utiliza para construir en buena medida la realidad social. Respecto a las conclusiones, quiero ser muy sintético y quiero plantear unos cuantos puntos. El primero que tenéis aquí tiene que ver con la importancia de la mayéutica como promotora de la reflexión profunda y de la búsqueda de la verdad como camino al conocimiento. Un camino que, insisto, se tiene que dar
siempre en diálogo, en comunidad y no en solitario. Por otra parte, la retórica sofista nos enseña habilidades, nos da herramientas prácticas que nos permitirá triunfar más o menos en la interacción social y en la interacción política. Es decir, maquillar, modificar para convencer. Es evidente que ambas visiones nos ofrecen respuestas diferentes a la pregunta de qué significa aprender y enseñar. La cuestión es que yo quiero aquí traer una cita, una referencia de un artículo de hace poco tiempo, de 2023, de un profesor de la Universidad de Sevilla, que nos dice al respecto lo siguiente, y cito, dice, educarse es una actividad propia del alumno. La tarea del maestro es promover y conducir esta nueva forma de comprender el aprendizaje, que es el descubrimiento, para enseñar realmente una verdad. El maestro debe ante todo evitar enseñarla y ayudar a que el alumno la descubra por sí mismo, única forma de que verdaderamente aprenda. Solo si nosotros, como docentes, como profesores, planteamos y ponemos delante al estudiante los problemas y las preguntas, solo así llegará el estudiante a moverse para planteárselo, para resolver y para construir. Y termino mi ponencia con una pregunta y una reflexión. La pregunta es la que tienen en sus pantallas, ¿no? Y es ¿qué enfoque consideráis más relevante en nuestra sociedad actual, donde el pensamiento crítico y la persuasión tienen roles cruciales? ¿Cuál sería el enfoque a tener en cuenta? ¿El pensamiento crítico o la persuasión? ¿Dónde nos centramos? ¿Son incompatibles? También tendremos que plantearnos ese problema. ¿Es incompatible el pensamiento crítico con la persuasión? ¿Se puede ser crítico y a la vez persuadir al otro? Y la reflexión, que yo creo que es la más importante y que considero que la tendría que realizar o plantear tanto los estudiantes que nos estén escuchando como los profesores. Y es que creo que tenemos que reflexionar, y lo dije al principio, sobre nuestra propia forma de aprender y enseñar. Y hasta qué punto somos coherentes y somos consecuentes con la manera en que, por un lado, yo aprendo y por otro lado enseño. Porque en muchos casos se da la paradoja de que son diferentes. Yo aprendo de una manera, pero enseño de otra. Ya sea por comodidad, ya sea por imitación o el motivo que sea. Pero creo que es importante que si nosotros, profesores, que somos aprendices realmente, aprendemos de una determinada manera, seamos capaces de enseñar de esa misma manera. Y yo creo que el ejemplo socrático y el ejemplo de los sofistas puede ser inspirador. A mí, particularmente, o para mí lo es. Y bueno, lo quería compartir con todos vosotros y nada más. Estoy a la expectativa de vuestras preguntas y el diálogo que consideren oportuno. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Obrigada, professor Jesus. Agradecemos a sua palestra. Alguém tem algum comentário, tem alguma reflexão a dizer? Você, Luiz Felipe, pode falar. De antemão, Jesus, muito obrigado. A sua fala foi muito, como eu posso dizer, tal como eu falei para a professora Fernanda, foi instigante, mas a sua fala em particular, ela me toca. Por quê? Porque eu comento muito nas salas de aula que o meu posicionamento é socrático. A minha forma de pensar o processo educacional é uma forma socrática. Eu não tenho interesse, em nenhum momento, de fazer com que os meus estudantes concordem comigo. Mas eu tento fazer com que eles, a todo momento, se questionem para saber se concordam consigo.
E isso tem sido bastante recorrente nas minhas aulas, sobretudo porque, em particular, no Brasil, a cada ano que passa, nós temos vivenciado uma realidade escolar aonde os jovens, aonde as crianças não querem pensar por si próprias. Elas querem respostas prontas, elas querem colocações mecânicas, aonde eu estimulo e recebo uma resposta pronta. E todas as vezes em que elas são desafiadas, elas vão buscar algum tipo de aplicativo para ter as suas respostas. Então, ver a sua colocação e trazendo o seu questionamento, eu digo a você que, dentro do que eu posso falar da minha vivência, para mim, o mais relevante na sociedade atual, seja ela brasileira ou talvez numa perspectiva global, mas somente talvez, o pensamento crítico seria o ideal. Mas, junto aos meus estudantes, eu digo a você que os jovens e as crianças com as quais eu tenho me relacionado, elas precisam ser persuadidas de que pensar é importante. Eu preciso convencê-las de que pensar é importante. Para daí, quem sabe, chegar no pensamento crítico. Então, foi uma palestra muito esclarecedora. Me deixou muito feliz por conta das referências, são referências que eu utilizo na minha forma de tratar a antiguidade, na minha forma de tratar a educação, ao estudar o pensamento socrático, e me deixou muito satisfeito mesmo. Muito obrigado, e, enfim, é isso. Mais alguma consideração? Acho que Jesus vai responder. Bueno, simplemente, bueno, agradezco los comentarios. Creo que son necesarios tanto en la Universidad Española, en la Universidad Brasileña, en las universidades de todo el mundo, la necesidad imperiosa que tenemos de fomentar precisamente ese pensamiento crítico, no tanto darles las respuestas, sino que ellos construyan a partir de preguntas y a partir de problemas. Porque en caso contrario, lo que ocurre es que el estudiante se sitúa en un papel pasivo y puro y solo de receptor de información, que llega un momento en el que la estudia, lo memoriza, además lo memoriza 2 o 3 días antes del examen, de la prueba final, para simplemente trasladar esa memorización y luego olvidarlo. Es decir, no se produce un aprendizaje, no hay una experiencia. Y yo considero que si no se produce esa experiencia, no hay aprendizaje. Yo creo que en ese sentido es una labor que tenemos todos los docentes del mundo, me atrevería a decir, y es seguir en buena medida a Sócrates y fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, la apertura y algo también muy importante que es el diálogo. Sin diálogo estamos absolutamente perdidos. Así que, bueno, esa sería un poco mi respuesta. Obrigada. Posso de novo, Michele? Você quer falar alguma coisa? Claro, pode você de novo. Aproveitando, Jesus, a sua colocação, uma coisa que aí sim, na universidade, né? Até então eu falei da escola de jovens e de ninhos e jovens. E o que acontece? Uma coisa, e temos estudantes aqui, sobretudo do curso de pedagogia presente hoje, melhor, presentes hoje, e talvez eles possam corroborar com a minha colocação, mas eu cheguei a falar em sala de aula recentemente que a maior dificuldade que os nossos estudantes têm é saber lidar com a liberdade. Então, quando chega um professor, e aí eu estou me usando como exemplo, embora tenhamos outros, que dizem:
O que vocês querem fazer? Como vocês pensam isso? A maioria das pessoas se inibe. Ou seja, elas preferem ser guiadas ao invés de construírem uma argumentação. E o que eu mais ouço em sala de aula é: eu não vou falar porque todas as vezes que eu falo, você pergunta por quê. E eu não quero responder o porquê. Então, o que você falou se enquadra perfeitamente na realidade que eu tenho vivenciado. Então, muito obrigado novamente. A Deise Maria, ela fez um comentário aqui no chat. Ela disse o seguinte, né, que o conhecimento é uma construção. Não há saber único, construímos através da troca, dessa busca incessante, pois sempre há algo novo a acrescentar e vamos mudando nossa forma de pensar, entendendo nossa realidade e produzir o seu próprio entendimento. Que é isso mesmo. Pode falar, Luiz. Bueno, sí, en mi caso estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Es decir, la propuesta efectivamente es una producción constante, un aprendizaje constante, que no significa que no cambiemos de opinión, pero no se trata de que sean opiniones relativas, sino que implica una propuesta de búsqueda que va cambiando, que vamos profundizando, vamos, incluso nosotros los profesores, yo cada año, aunque imparta las mismas asignaturas, voy profundizando, voy comprendiendo matices, ideas que antes no había captado y que se van desarrollando y se van haciendo, vamos a decir, más completas. Para eso, efectivamente, requiere de una experiencia que considero que sin duda es fundamental. Es una construcción progresiva y yo diría eterna. Jesus, você chegou a publicar algum material sobre esse tema ou ainda não? Por ahora no he publicado. Esto que he contado hoy lo tengo bastante desarrollado para publicarlo, pero no de forma tan explícita. En mi caso he publicado algunas cuestiones de didáctica, pero de didáctica de la filosofía mucho más particular y más específica, vamos a decir, vinculada a asignaturas concretas, ¿vale? Pero no Entendi, en este aspecto tan general. entendi. Caso, então já fica o convite. No final do evento, como é de praxe, se quiser publicar conosco, vai ser um prazer imenso ter esse conteúdo e ter a sua participação mais uma vez, porque é sempre muito, muito, não somente aprazível, como de grande utilidade, né? Como se utilidade fosse sempre a única coisa que importasse, mas aos nossos estudantes. Então, muito obrigado novamente. Muchas gracias. Mais uma consideração. Ok. Professor, a gente agradece novamente a sua palestra. Então, nós vamos finalizar a primeira parte do congresso para que às 2 horas da tarde para a gente poder retornar às nossas atividades. Agradeço novamente a presença do professor Jesus e agradeço também a presença de todos que ficaram aqui até este momento com a gente. E o professor Luiz Felipe gostaria de fazer mais uma consideração. Não, é somente que o retorno é às 2 horas, Às horário de 2 Brasília, Brasília, tá? né? No cronograma, nós temos os horários de acordo com cada fuso horário dos integrantes. Então, às 2 horas, às 14 horas, horário de Brasília, nós retornamos para as palestras da tarde. E, fazendo das palavras da professora Michelle as minhas, Jesus, muito obrigado novamente por ter participado, por ter se envolvido com essa empreitada e espero que possamos dar continuidade futuramente com mais atuações, mais parcerias e com a produção de conhecimento na área. Muito obrigado. Muchas gracias, muchas gracias. Obrigada, pessoal. Então,
O retorno será às 14 horas no horário de Brasília. E mais uma vez agradeço a participação de todos e até daqui a pouco.